Hay como una especie de imaginario de que hay trolls de un lado y del otro en las fuerzas políticas, sobre todo desde que está Cambiemos en el gobierno, siempre se habla de los famosos trolls, los que operan, pagos o no, desde el gobierno en redes sociales. El mundo de las series, por ejemplo, también ha mostrado lo que son ejércitos de gente operando en las sombras para generar tendencias en Facebook o en Twitter. Hay una parte de las últimas temporadas de Homeland donde se ve como una especie de submundo ligados a un youtuber medio raro que tiene gente escondida con sus computadoras tuiteando, generando tendencias, pero uno nunca sabe si es cierto o es mito o hay algo intermedio en la idea de que hay trolls, que hay gente que o milita porque cree y es una forma de militar en redes sociales o porque están pagos. Y en estas últimas jornadas la revista Noticias publicó un artículo que es Noticias en un asado con los trolls de Cambiemos. Noticias en un asado con los trolls de Cambiemos. La periodista Daniela Xian está en línea y daría la impresión de que se metió en un asado con trolls o con militantes de redes sociales de Cambiemos. Daniela Xian, Jairo Stache te saluda, ¿cómo te va? Hola Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Bien. ¿Cómo es eso de que estuviste vos personalmente en un asado de trolls? ¿Qué es eso? Sí, bueno, fue así, parece medio raro, pero bueno, me invitaron bajo la consigna los trolls también comen asado, que fue medio raro. ¿En serio? Sí, fue un poco así, en realidad, para entender, arrancó hará unos 3 meses atrás esta nota, con otra publicación que hicimos en Noticias, donde en realidad contábamos cómo el gobierno, precisamente Cambiemos, está queriendo introducir WhatsApp para la campaña de este año ya, ¿no? Cuesta decir del año que viene, ya es este año. Empezamos contando eso y a partir de la estrategia que está teniendo Cambiemos en WhatsApp, me empecé a meter a través de Twitter, en realidad como primera forma, empecé a buscar grupos de WhatsApp de Cambiemos. Me habían comentado que existían algunos, que por ahí la intención de Marcos Peña, el equipo que lidera en comunicación, era crear más grupos a través de todo el país, y empecé a indagar a ver si había alguno abierto, porque bueno, sabemos que hay links donde uno puede entrar a los grupos sin que lo inviten, son links abiertos, y me fui a mentir y empecé a encontrar algunos de las perdidas. Me sumé, uno de ellos es el más conocido, se llama MM 2019 o FLAN, y lo más curioso es que MM tiene un emoji de un gato, después dice O19 con emoji de flan. Me dio curiosidad, me metí y empecé a hablar con un montón de gente de distintos lugares. ¿Grupo de WhatsApp? Sí, grupos de WhatsApp. Esto lo encontré a través de Twitter. En principio fue como el primer acercamiento. Me metí a los grupos, duré muy poquito porque enseguida me habló alguien para ver quién era, porque lo que hacen después me di cuenta es identificar muy rápidamente si eres no sé, con un militante de Cambiemos, según lo que ellos dicen, con si es cuca, como te dicen directamente, si sos kirchnerista, peronista, no se sanciona a Cambiemos, o si sos un curioso. En el caso mío, entraba, digamos, en la categoría de curioso. Yo directamente les conté que era periodista de la revista Noticias, estaba haciendo una nota y que me interesaba quedarme en el grupo para ver cómo funcionaba. En principio todo bien, digamos, me dejaron estar, empezamos a conversar y finalmente salió una primera nota donde, bueno, además de la estrategia de Cambiemos para utilizar WhatsApp masivamente durante esta campaña, lo que conté esa nota era cómo funcionaba este grupo donde uno se sumaba y a partir de un grupo filtro, que era este de Mauricio Macri 2019, los administradores se iban ubicando según tu localidad en distintos grupos que tenían armados a través del país. Era bastante nuevo, por lo que me contaron, había arrancado alrededor de septiembre, octubre del año pasado, así que llevaban unas pocas semanas de funcionamiento, pero según ellos habían crecido mucho. Bueno, me metí ahí, empecé a contar cómo funcionaba esto, y después ahora, a fin de año, el 29, creo que fue sábado 29, me invitaron a un asado. Bueno, obviamente que me dio muchísima curiosidad, cualquiera que me escucha, que es periodista, seguramente dice, bueno, me gustaría ir también. Fui a un asado en Villa Lugano, ahí en Capital, estuvimos comiendo en una parrilla, llegué, eran alrededor de 20 personas, mesa larga, parrilla de achuras, ensalada, papas fritas, lo que uno se imagina en un asado, y de repente, bueno, me di cuenta que, bueno, el primero era toda gente grande. Eso me llamó bastante la atención porque uno por ahí se imagina que detrás de Twitter, de manejo de redes sociales, de WhatsApp, hay gente más joven y era gente bastante grande.
Y después que no se conocían, eso también me llamó la atención, es que llamaban por los nombres arrobas de Twitter. Ahora, pero Daniela, ¿estamos hablando de un grupo de amigos que milita en Cambiemos y que tiene un grupo de WhatsApp? ¿O estamos hablando de una especie de, no sé, espacio auspiciado Exacto. por el gobierno? Bueno, en realidad no, a grupo de amigos no son porque no se conocen, empezaron a hacer estos grupos a través de conocerse por Twitter y de contactarse por redes sociales, o sea, era toda gente que ya más o menos venía publicando algunas cosas en Twitter, otros que sabía que estaban a favor de Cambiemos. Ahí hay un gris, digamos, en cómo empezaron a contactarse. Algunos dicen que había un grupo a las perdidas que viene de Mendoza, donde se empezaron a identificar. Hay alguna otra teoría de los que están alrededor de este grupo, porque no todos opinan y cuentan lo mismo, que es que en realidad habría alguien con una base de datos donde fue agregando a un grupo de WhatsApp, pero teniendo ya previamente los números de teléfono de otras personas que eran más afines a Cambiemos. Los datos que no se conocían y que sí estaban de acuerdo que todos estaban tuiteando a favor de Mauricio Macri 2019, a favor de cada uno de los candidatos de su localidad. Había gente de distintos lugares, mayormente acá de la provincia de Buenos Aires, había uno de Mendoza, hay uno de los organizadores más importantes del grupo que es de Santa Fe, que no le podría estar en este momento, por el cual yo le he hablado en otra oportunidad, y uno de los que más activamente participa, que es de ahí de Capital, que precisamente es el que más sabe, digamos, de redes y el que ha tenido una experiencia laboral en ese sentido, porque hasta ahora a mí lo que me decían era que todos lo hacían por militancia, que ninguno cobraba por hacerlo, que sí, obviamente, que podía haber algunos casos donde sí lo hicieran por cobrar, pero que ellos no lo hacían de esa manera, que eran simplemente admiradores de Maxi, que eran seguidores y que su intención era que volviera a ganar. ¿Y cómo trabajan? O sea, tienen un grupo de WhatsApp, imagino que ahí reenvían o viralizan cosas por WhatsApp, pero también ¿qué hacen? ¿Coordinan ahí qué tuitear en redes sociales? Ayer, por ejemplo, Brancatelli en su en su cuenta de Twitter había puesto una encuesta que decía estamos mejor o peor que el 2015 y la votación parece que en un momento iba para un lado, después fue para el otro y él decía, acá entraron a operar los trolls de que Cambiemos. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero hay como una especie de uso del WhatsApp ese para decir, che, está esto, salgamos todos a tuitear o a publicar algo. ¿Es así? ¿Eso tiene algún viso de realidad? Sí, absolutamente. Tiene algún piso de realidad, digamos. Lo que yo no puedo comprobar en este caso y chequear es que ellos tengan alguna directiva específica del gobierno. Ellos tienen algunos vínculos, de hecho al asado que yo fui estuvo el diputado nacional Daniel Lipovetsky, que es del PRO. Mira. Fue el único político que fue, ellos invitaban a Macri, a Vidal, digamos, con algún grado de utopía, según algunos de ellos, pero otros creían que podían ir. Fue Lipovetsky. Ellos tienen algún contacto político y lo que hacen, sí, todos los días es, a través de estos grupos, plantear hashtags del día y después sumarse a algunas campañas que ya estén instaladas o que instalen otros tuiteros, tienen contacto con otros tuiteros. De hecho, yo les pregunté por algunos muy conocidos en Twitter que tienen arriba de 100.000 y 200.000 seguidores y que realmente imponen mucha tendencia y me dicen que los conocen. Quizás son algunos que tienen nombres inventados o que su avatar es, no sé, comida, un dibujo. Ellos dicen que son personas reales, que del otro lado hay una persona real, que ellos lo conocen, que son buena gente. Muchos no te dejan indagar, es como medio difícil. Pero bueno, sí, lo que hacen, a lo que vos me preguntabas, es que ponen hashtag todos los días, algunos con mayor éxito que otros, obviamente. Se suman a veces esporádicamente a contestar a algunos kirchneristas. Ellos le dicen atender, vamos a atender a tal. Esto yo en la nota no lo puse, digamos, porque habían sido algunas cosas a las perdidas, pero por ahí en los últimos días empezaron a aparecer algunas cosas más, porque bueno, esta nota la retuiteó algún dirigente kirchnerista y entonces empezaron a atacarlo y a responderle todos masivamente a los que tuiteaban la nota. Y después lo que hacen, sí, en relación a lo que decía Brancatelli, yo en la nota ponía algunas capturas de pantallas de los grupos, donde en cualquier encuesta que ellos ven en Twitter, que están midiendo al gobierno o haciendo un sondeo a ver quién se va a votar este año, ellos votan masivamente y empiezan a decir, bueno, a ver, directamente ponen a ver si revertimos esa encuesta. Y ponen el link de la encuesta de Twitter y todos empiezan a reportarse como que ya votaron. Según lo que cuentan, esto mismo, porque si lo hicieran en un grupo de WhatsApp donde hay muy pocas personas, digamos, por ahí no podría incidir demasiado,
pero según ellos dicen hay 80 grupos en distintas provincias y a través de todos los grupos están la misma directiva, entonces lo que por ahí uno puede hacer creer es que masivamente una persona que viene teniendo una encuesta con un determinado resultado, le entran una cantidad de votos que le revierten la encuesta. De hecho, ellos muestran, cuando logran revertirla, ponen, logramos dar la vuelta, hagamos como un aviso del triunfo que tuvieron. Y a vos, por último, Daniela, te agradezco la charla, ¿te queda la sensación de que es un grupo de militantes, pero en el ámbito digital, que en vez de ir al territorio, a una unidad básica como en otra época, se juntan en WhatsApp y en redes sociales, o que es algo orgánico bancado por el gobierno? Entre esas dos, ¿dónde están más cerca según lo que vos estuviste en ese asado con ellos? Es difícil, pero creo que puede haber un poco de las dos cosas. Quizá no sé si hay como un mecanismo tan aceitado u organizado de parte del gobierno, pero sí creo que hay conocimiento de todo eso. De hecho, en la primera nota donde yo hablo de cómo el gobierno quiere utilizar WhatsApp, por lo que a mí me cuentan desde Cambiemos, tienen conocimiento de estos grupos, conocen a algunas de las personas que los manejan, y algunas personas que los manejan tuvieron como trabajo utilizar las redes sociales, digamos, no es que simplemente son militantes de Cambiemos, se especializan en esto, conocen de lo que hacen, de hecho saben cómo aumentar miles de seguidores en una cuenta y pasar, digamos, cambiar los arrobas estratégicamente para que la gente siga más o para ocultar la identidad. Hay una organización que hace pensar que no solamente son militantes de Cambiemos y que además militantes solamente de Cambiemos no tendrían por qué algunos, no digo todos, ocultar su identidad, cambiarse el nombre, hay como una zona gris y sí hay algunos tuiteros que conocemos, digamos, que solamente están para dar alguna información, incluso en medio falsa, digamos. Hay una organización y hay un gris que espero poder seguir investigando, pero bueno, es complejo, digamos, probarlo y todo lo que tiene que ver con las redes, que no está regulado y demás, el tema de identidad se hace muy complejo saberlo. Daniela Xian, periodista de la revista Noticias, que se fue a comer un asado con trolls de Cambiemos, o con militantes digitales, o con punteros digitales, en este caso ligados al gobierno. Gracias por la charla, Daniela. No, gracias a vos, Jairo, un saludo. Bien, en el mundo de la militancia digital, porque así como tenés el territorio, tenés, no sé, los punteros que trabajan en el Gran Buenos Aires, en el mundo de las redes sociales, todas las fuerzas políticas operan. Acá Daniela Xian en Noticias se metió en este grupo de tipos que están en WhatsApp, que operan sobre redes sociales, que serían lo que parece eso que llamamos